Le llamo la atención al versículo 11, donde dice la palabra de Dios, después de que Pedro había sacado una espada, no era de él, la habían encontrado, y saca una espada y corta la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote llamado Malco. Dice el versículo 11, entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema, mete tu espada. Mete tu espada. No es alarmante entender el por qué cargaba Pedro una espada. En Lucas 22, 38, nos declara que cargaban por lo menos 2 espadas entre todos los discípulos. Las habían encontrado. Vean conmigo Lucas 22, por favor. Esto es importante a los principios que se aplicarán a este mensaje. Entender que no era que Pedro tenía o era dueño de una espada. Pedro no era soldado, no era guardia de nadie. Era un pescador de hombres. Jesús lo estaba convirtiendo en ser pescador. Y tampoco Jesús los comisionó para tener espada. Dice el versículo, estamos en el capítulo 22, 38, ¿verdad? Dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo que, basta, basta. No era que Jesús les dio espadas. Es que ellos se tropezaron sobre unas espadas. Ahora, la razón quizás por qué Pedro y otro discípulo decidieron levantar la espada es porque en esos tiempos obviamente habían hombres ladrones asaltando a la gente por los caminos. Y los discípulos vieron necesario, ya que habían cargado dinero entre la compañía de ellos, había un tesorero y todos sabemos quién era ese tesorero. Pero ellos dijeron, no, pues por la seguridad vamos a cargar una espada. Aquí en el Evangelio de Juan nos declara que fue Pedro quien tomó la acción y atacó al siervo Malco. Quizás provocado por un anhelo o quizás una ambición de cumplir lo que él había prometido al maestro antes. No sabemos cuáles fueron sus motivos. Pedro no era ningún guerrillero, no era ningún, como dije, soldado o guardia. Pero Pedro vio la oportunidad y él tenía una espada y reaccionó hiriendo a ese siervo. Hay mucho que hablar de eso. Y vamos a hablar de eso ahorita, el tremendo error que cometió Pedro. Estaba arriesgando su vida. Pero note conmigo cómo es que Pedro, él había dicho que si estaba dispuesto él a morir por el Señor, por el Maestro, lo haría. Vean en Mateo 26, por favor, Mateo 26. Es importante que usted me siga en la introducción del mensaje porque así usted y yo podemos estar sincronizados o sintonizados en lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. No se arrulle con la introducción ni se desconecte. Es cuando más necesita poner atención para que la aplicación sea más fácil para usted recibirla. Mateo 26, 53, ¿estamos ahí? Dice la Biblia, y saliendo, Mateo, perdón, 26, estoy en el 27. Mateo 26, 35, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 35. Pedro le dijo, aunque sea necesario, ¿qué, iglesia? Morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Él había declarado que él estaba dispuesto a morir por él y no lo iba a negar. Pedro vio esta oportunidad, quizás le cruzó la mente, no sé, quizás pensó, esta es mi oportunidad para comprobar, o a lo mejor se sintió comprometido por lo que había dicho. Pero verdaderamente respondió con gran valor Pedro. Aunque desmedidamente, pues por varias razones, él no era soldado, realmente no sabía usar una espada. La evidencia está en su acción. Un soldado no hubiera cortado la oreja, lo hubiera matado. Pero Pedro, inexperto con la espada,
Quizás pensó que estaba pelando un pescado, no sé. Pero solo le rajó la oreja. Ahora, no era soldado y obvio por lo que pasó, pero habían más soldados con espada esa noche. Había un mal cálculo de Pedro. No es como que él podía defenderse de todos los soldados. Y sobre todo Jesús no necesitaba la ayuda del hombre. Él era Dios. Noten Mateo 26, 53. Mateo 26, 53. Mateo 26, 53. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor le responde esto a Pedro cuando sacó la espada diciendo, cálmate Pedro, yo no necesito que tú vengas a mi rescate. Yo no necesito que tú vengas a rescate a mí con tu habilidad humana. Yo no necesito eso. Si yo quisiera, yo oro a mi Padre y Él enviaría legiones de ángeles. Se dice que una legión en la Biblia es aproximadamente o en comparación a 7,000 hombres con escudos y espadas sobre caballos, sobre jinetes. Imagínense, eso era considerado una legión que típicamente razaban con ejércitos, porque con todo y caballo y la armadura y las espadas que cargaban, no podían los otros ejércitos en contra de ellos. Y Dios dice, yo pudiera llamar de mi Padre 12 legiones. ¿Y tú estás sacando una espadita? Yo no necesito tu ayuda. Como quiera que fuera, la acción de Pedro no le agradó al maestro. Pedro intentaba intervenir humanamente, impulsado por la carne, pero detener lo que divinamente era necesario suceder. Era imposible. Jesús se aseguraría de que nada ni nadie detendría la copa que él debía de beber. Esto que ocurría estaba establecido desde el principio de los tiempos. La espada de Pedro representaba una retribución o ejecución de juicio. En la historia vemos esto en Salmo, por favor vean conmigo Salmo 7. Era muy simbólico y por eso el Señor le desagradó la defensa de Pedro. Quiso marcarlo en algo que él no aceptó. Salmo 7:12, por favor. Salmo 7:12. Dice la palabra de Dios, por favor, si lo ven conmigo ahí. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha que preparado. Habla del juicio venidero de Dios. Habla de un Dios airado contra el impío todos los días. Escúcheme. No, cuando Pedro sacó su espada, no era el momento. Todavía no había llegado el día de Jehová. Pedro no lo entendía, pero era necesario que se aclarara que no era el momento de parte de Dios sacar ninguna espada. ¿Se acuerdan conmigo la historia del rey David cuando le desagradó a Dios que él tomó un censo del pueblo? ¿Se acuerdan la historia, verdad? Fue un acto de falta de fe de parte de David, un Dios que había sido fiel a David. Toda su reinado le había conquistado reinos en el nombre de Jehová y Dios estaba con David desde que era joven. Y Satanás viene e incita a David a tomar un censo para que él se sintiera más seguro de su reinado. Aunque él tenía un siervo que le rogó al rey, no lo hagas, vas a ofender a Dios, no te metas con Dios, confía en Dios. Aún así David tomó el censo. Y en la reacción de Dios del cielo fue que mandó un mensajero del cielo, un ángel, que desempeñó su espada y comenzó a matar a más de 70,000 personas ese día, en consecuencia de la gran ofensa del rey David en contra de Dios. Hasta que no fue que David le pidió a Dios, le rogó, y en la misericordia de Dios se detuvo el ángel y David entendía que él era el culpable y le ruega al Señor que tenga compasión de esas ovejas que no tenían la culpa. Pero vemos cómo es que Dios reacciona con un juicio con espada. De seguro no era el momento de que nadie sacara espada en defensa del Señor. En este momento, aunque Pedro no entendía, no había llegado el tiempo del juicio de Jehová. Por ahorita era necesario que el Hijo del Hombre
se entregara como oveja al matadero. Ellos no entendían eso, es más, no les agradaba eso. No querían aceptar el hecho que Dios, Jesús, les había dicho que era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario. En medio de este escenario y noche oscura, de este evento épico que por fin había llegado en las Escrituras, arrestaron al maestro. Las cosas para ellos nunca serían igual. Estaban a punto de ver con sus propios ojos el evento más impactante y singularmente más importante para toda la humanidad. Lo estaban a punto de presenciar con sus propios ojos. Y nada pudiera detener lo que estaba a punto de suceder. En medio de esta historia encontramos unas verdades que son de suma importancia para nosotros escuchar y entender. Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada. Se dirigió hacia Pedro cuando toda la atención debería haber sido en contra del sumo sacerdote y los demás que venían a arrestarlo, en contra de Judas que venía a traicionarlo. El Señor detuvo el evento, vio necesario sanar la oreja de ese siervo, Malco. Y dice los comentaristas sugieren que Malco probablemente se convirtió a Cristo, y por eso nos da el nombre de este soldado, de este siervo, porque normalmente la Biblia, cuando nos daba nombres de personas antes de Cristo, es porque después en la fe los conocemos o llegamos a conocer como cristianos convertidos. Gloria a Dios por Malco, que fue parte de un milagro que él no fue buscando. Es más, él iba en contra del Salvador. Pero la misericordia y la divina soberanía de Dios incluía un Malco y le sanó su oreja cuando Pedro tomó acciones en sus propias manos. Dios detuvo el escenario, detuvo la escena y sanó a este siervo con su oreja para atrás y corrigió a Pedro. Vio necesario nuestro Dios, nuestro autor y consumador de nuestra fe, el escritor y inspirador de la palabra de Dios, necesario enseñarnos a nosotros unas verdades en un momento tan intenso, un momento donde quizás usted y yo también hubiéramos fallado la prueba. Como todos los discípulos, dice la Biblia que se escandalizaron y huyeron de él, lo dejaron solo. En un momento tan crucial, Dios corrigió las acciones de Pedro. Yo he descubierto que muchas veces nosotros como cristianos cometemos los más peores errores de nuestra vida cristiana cuando las cosas se han intensificado, cuando estamos en medio de una prueba o dificultad, cuando las cosas no están siendo, no está haciendo sentido, cuando hay problemas que no buscamos, cuando enfrentados por acusaciones o traiciones. Es cuando más de nosotros respondemos, escuche, en la carne. Respondemos con nuestras espadas, sin entender que no es la voluntad de Dios que respondamos con una espada. Dios le dijo a Pedro ese día: mete tu espada. Mete tu espada. Y me gusta que Dios le dijo: mete tu espada. Aunque no era de Pedro, no la compró, la levantaron. Pero el momento que Pedro decidió usarla para defender al Salvador, se convirtió esa espada en suyo. Querido hermano, escúcheme. Hay unas verdades muy sencillas aquí y yo quiero ser de ayuda a su vida espiritual. Porque cuando todo está bien es fácil ser cristiano. Cuando estamos aquí en la iglesia es fácil ser buen cristiano. Pero ¿qué cuando usted está solo? En esas noches oscuras. ¿Qué cuando viene el enemigo a visitarle a usted? ¿Qué cuando nadie más está a su alrededor para defenderle? ¿Cómo reacciona usted? ¿Saca su espada? ¿Saca su
su espada. Aquí hay cristianos que vinieron a la iglesia con la espada salida, desempeñada, dice la Biblia, ¿verdad? Porque tienen miedo hasta de los mismos cristianos de la iglesia de defenderse de personas. Jesús le dijo, mete tu espada. Mete tu espada. La primera verdad que yo encuentro en esta historia me ha ayudado mucho. La primera verdad que resalta para mí es esto, que nuestra batalla es espiritual. Nuestra batalla es espiritual. Jesús podría haberse defendido con mucho más fuerzas y poder que una espada humana. Segunda de Corintios 10:4, por favor. Segunda de Corintios 10:4, si me van conmigo ahí. Segunda de Corintios 10:4, por favor. Segunda de Corintios 10, cuidaría bien cada padre y cada mamá que escuchara el mensaje de esta mañana. Cada hijo, cada hija que escuchara el mensaje de esta mañana. Segunda de Corintios 10:4 nos dice la palabra de Dios así, léanlo conmigo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Noten el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios quiere que entendamos que la lucha, la batalla es espiritual, no es carnal. Efesios capítulo 6, por favor, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. En el versículo 11 dice la palabra de Dios así, versículo 11, por favor. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego de maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios quiere que entendamos que no podemos pretender pelear o luchar la guerra espiritual humanamente o carnalmente. No hay ningún utensilio humano, no hay ninguna artimaña humana, no hay ninguna maquinaria humana, no hay ninguna defensa humana que podrá en contra de las huestes espirituales. Y yo encuentro muchos cristianos queriendo pelear la lucha espiritual con sus manos, con sus palabras, con sus bocas, con su defensa carnal, queriendo poner gente en su lugar, queriendo inyectar veneno y desánimo y decepción y amargura y resentimiento y odio en contra de personas como una defensa para que los dejen en paz. Escúcheme, hermano, escúcheme. Nuestra batalla no es carnal, nuestra batalla es espiritual. Y tenemos un enemigo espiritual. Esa persona que le hirió no es su enemigo. Malco no era el enemigo de Jesús. No, el enemigo de Jesús era mucho más poderoso que un siervo del sumo sacerdote. Malco era un cero a la izquierda, era algo irrelevante. Y Pedro hizo de Malco el enemigo cuando Malco no era el enemigo. Por eso Dios sanó su oreja. No, el enemigo era Satanás y un mundo que rechazó a Dios. Mi hermano, escúchelo. Ya deje de pelear con esa hermana, con ese hermano, con esa persona. Ya deje ese rencor, esa amargura, ese resentimiento y perdone y entienda que no es necesario que saque la espada contra otra persona. Ellos no son su enemigo, el enemigo es Satanás. Ojalá que lo esté escuchando y entendiendo. Algunos parecen zombies, como que si mi voz fuera tan romántica y lo estoy arrullando. En Juan capítulo 18, por favor. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 36, dice la Biblia así. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de ¿qué? De aquí. ¿Qué más claro puede ser? Pedro, mete tu espada, hombre.
No tienen ni la capacidad de entender lo más grande que está pasando aquí. Esto es necesario. Ellos no vienen a arrestarme. Yo estoy dando mi vida. Yo voluntariamente lo estoy dando. Nadie me la va a quitar. Yo estoy dando mi vida. La guerra no es carnal, es espiritual. En 1 Pedro capítulo 5 dice la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 5, por favor, vayan conmigo a 1 Pedro capítulo 5. Noten conmigo este precioso pasaje de la Biblia que yo sé que conocemos, pero nos haría bien prestar atención, especialmente dentro de este mensaje. Dice la Biblia en el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Al cual resistir firmes con la espada. Ay, perdón, no. Al cual resistir firmes en la... sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabe, hermano? La lucha en la guerra es espiritual. No se trata de usted. Hay un mundo mucho más grande que usted. Yo he descubierto que la gente que le gusta sacar su espada es gente que todo tiene que ser de ellos. Pedro era así. It was always about him. Siempre tenía que ver con él. Toda la atención la quería para él. Él el que hablaba, él el que opinaba, él que quería ser el que sobresalía, él el que se enojaba, él es esto, lo otro. Y cabal, la persona que más atención quería es la persona que sacó la espada. Aquí hay gente que están hambrientos de atención. Y a veces hieren y lastiman a otras personas solo porque quieren atención. Lastiman a otras personas solo porque piensan que a ellos no les duele como a ellos les duele. Nada, no le hace. Yo puedo chismear de otra persona, tienen que aguantar, pero nadie sufre como yo sufro. Y yo voy a hacer a todos los demás infelices. No va a haber ninguna otra mujer sonriente ni feliz en la iglesia porque yo estoy amargado. Voy a hacer a todas miserables, dicen. No, hermano, el mundo es mucho más grande que usted y yo. No lo tome personal, hermano. Especialmente nosotros que servimos en el ministerio, aprendamos a no tomar las cosas personal. No es personal. Yo no soy su enemigo, ni usted es mi enemigo, ni el hermano es su enemigo, ni la hermana es su enemigo. Todos somos soldados del ejército de Jehová en contra de unas huestes espirituales de maldad que nos quieren afectar y arruinar y echar a perder. Pero hay demasiados niños entre nosotros como Pedro que quieren sacar la espada para cada cosa. La guerra es espiritual. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, por favor. Vean conmigo Santiago capítulo 4. Dice el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de ver tantas novelas? No, perdón, no dice ahí. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y tenéis, matáis y ardéis de envidia, note. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No te brinque al versículo 6, pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Escúcheme, querido hermano. Es tiempo de que entendamos que yo tengo que mejor meter la espada y dejar que Dios pelee mis peleas. Que Dios tenga su manera en mi vida. Querido esposo, ya deje de pelear con su esposa. Querida hermana, ya deje de pelear contra su esposo. ¿No ven la miseria que se causan? En su hogar hay falta de paz, hay falta de tranquilidad, hay falta de gozo y alegría, hay falta de cariño, de amor, de comunicación. Todo es porque los dos están con la espada para afuera. Un montón de heridas innecesarias, queriendo lastimar al otro para sentirse mejor. Y deje de decirle, querido hermano y hermana, el hombre corta, la mujer corta, la gente nos lastima, pero solo Dios nos puede sanar. Y no es hasta que usted reconozca su rebeldía, su obstinidad, su necedad, su carnalidad, hasta que entonces usted reconozca esto, que Dios va a poder comenzar a sanar las heridas que usted mismo se ha causado y ha causado a la persona que usted dice amar. Ya meta su espada.
Noten lo que Jesús declaró en Mateo 26, por favor, Mateo 26. Mateo 26, el versículo 52. Note lo que dijo el Señor. Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿a espada qué? Perecerán. En traducción de la Gómez, no busques el chicharrón. Muchos queremos hablar muy poderosamente y grande. ¡Ra! Y luego cuando muerde para atrás ese león. El que anda con espada, y se morirá de la espada. Como la misma medida con que mides a tu hermano, serás ¿qué? Medido. O sea, serás cortadito. Una vez fui a comer en Sonora con el pastor Montaño, y me llevó a un restaurante donde sacan la carne de 29 días guardada. Y la sacan y te dicen qué tan grande la quiere. Y el Señor saca un cuchillo bien grueso. Y uno dice más o menos así. Y entonces agarra el cuchillo y le hace así. Y la anchura del cuchillo, ese es el tamaño de tu steak. Y la corta. Y dice, ahorita vamos a regresar. Y llevan esa carne y la van en la cocina. Cuando regresa, quita todo lo que está alrededor y lo hace chicharroncito. Y te traen una papa horneada donde puedes meter el chicharroncito con la crema en la papa. Y agarras una carne sin ninguna grosura. Una de las carnes más sabrosas. Yo creo que ese día, yo creo que fui salvo. No sé, algo pasó. Pero qué sabrosa la carne. ¿Sabe? A veces creemos que si sacamos el cuchillo, nos va como que satisfacer, como que vamos a sentir un alivio. Y no entendemos que desde el momento que lo sacamos, ya optamos para no sentir ningún remedio, sino contrario, pura miseria. Gálatas 6:8 nos dice la palabra de Dios. Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Si me acompañan ahí, por favor. Gálatas 6:8. La próxima vez, hermana, que usted quiere ser grosera o quizás decirles unas verdades a su esposo, mejor muérdase la espada, la lengua, y vaya a su closet de oración y quéjese con Dios. No le diga nada a su esposo. Más puede Dios hacer con su esposo que sus palabras. La próxima vez, hermano, que usted quiere reventar y poner a todo el mundo en su lugar porque usted es el hombre de la casa y que no sé qué, está bien. Pero la próxima vez que usted saca su espada así, sepa que usted va a herir innecesariamente a aquellos que usted es invocado por Dios para proteger. ¿Por qué cree que Jesús sanó la oreja de Marco? Acaba de haber dicho en un versículo antes, luego los que tú me diste no he perdido ninguno. Y cuando Pedro sacó la espada para cortar la oreja de ese hombre, para matarlo, creo yo, Jesús rápido recogió la oreja y se la puso. ¿Sabe por qué? Porque estaba salvándole la vida a Pedro. Porque si hubieran ido con esa evidencia para ofender o atacar un siervo del sumo sacerdote, era pena de muerte. Olvídese el arresto de Jesús y la crucifixión. Lo hubieran ignorado a Jesús y hubieran llevado a Pedro ante el concilio y lo hubieran matado a él. Dígame si no hubiera alterado el plan divino de Dios. En Gálatas 6:8 nos dice la palabra de Dios: porque el que siembra para carne, de la carne segará ¿qué? Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hay muchos de nosotros queriendo pelear con la espada en nuestras manos, hiriendo a espada a personas quienes amamos. Querido hermano, escúcheme, bien importante. Tenemos que entender que nuestra batalla es espiritual, no es carnal. Ya meta su espada, cristiano. Entienda que nuestra batalla y lucha no es contra sangre y carne.
Es contra huestes espirituales de maldad. Hay un enemigo mucho más terrible y mucho más feo y poderoso que una persona en su mundo. Y el momento que usted ataca a esa persona, usted se está exponiendo a las consecuencias que pudieran destruir su vida y familia. Si no hubiera estado el Señor, el Salvador del mundo, el Creador del universo en ese momento a su lado, Pedro hubiera muerto por una acción tonta. Hubiera muerto y hubiera estorbado el plan divino de Dios. ¿Cuántos de nosotros por andar con la espada afuera estorbamos el plan divino de Dios en nuestras vidas? Dios quisiera hacer algo con nuestras vidas. Quizás Dios ya hubiera hecho algo más con nuestras vidas, pero porque estamos acostumbrados a sacar la espada para cada cosa. Aquí habrá personas que entre ellos mismos se han sacado la espada para pelearse. Aquí hay personas con sus orejas heridas. Aquí hay personas que han herido la oreja de otras personas. Y qué miserable se siente, ¿verdad que sí? Lo que usted pensaba que se iba a sentir bien, no, le ha robado su gozo. Le ha dado vergüenza, llega a la iglesia evitando ver a la otra persona. Es más, se asegura de sentarse en una dirección donde ni siquiera puede ver a esa persona. Y según usted, sacar la espada iba a arreglar sus problemas. Y mírelo ahora. Mírelo ahora. Llega a la iglesia y se va rápido, no quiere ni saludar a nadie. Por la vergüenza que le causó, porque a usted le gusta sacar la espada. Nuestra lucha es espiritual. Número 2, nuestro deber es confiar. Nuestro deber es confiar. Lo que tenía que hacer Pedro ahí era callarse la boca y confiar que Dios estaba en control. Pedro no había escuchado versículos antes cuando Jesús decía, yo soy, ¿por qué me buscáis? Yo soy. Lo dijo como 3, 4 veces, yo soy. Él era Dios todopoderoso, pero Pedro estaba cegado por su locura. A veces el mensaje de Dios puede ser tan claro para nosotros, casi como que si Dios puso el mensaje de Dios en el corazón del pastor exclusivamente para usted ese fin de semana. Pero usted está cegado y no alcanza a escuchar porque ya anda con la espada, órale, ¿quién? Hasta la maneja y la usa como si fuera ninja, ¿verdad, hermana? Nuestro deber es confiar. Mete su espada. Esa palabra mete es muy importante. Es la palabra griego baló, que quiere decir suéltalo, échalo. Jesús corrigió a su discípulo en el momento más crucial, más intenso, que rugía el miedo dentro de las venas de Pedro. Le ordenó, baló Pedro. Es la misma palabra encontrada en Mateo 4, versículo 18, cuando Pedro y Andrés balaron o baló o dejaron las redes y siguieron al maestro. Es la misma palabra que se encuentra en Mateo 5:29. Véanlo conmigo, Mateo 5:29, la misma palabra griega. Es la misma palabra, el otro lo vemos en español, pero la misma palabra griega con el mismo significado se encuentra en estos versículos. Mateo 5:29 nos dice la palabra del versículo 29, dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, baló, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿qué? Al infierno. Dios estaba diciéndonos a nosotros una verdad que es necesaria que entendamos. Es la misma palabra que encontramos en 1 Pedro 5:7 cuando dice Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios quiere que usted y yo entendamos que nuestro deber no es sacar una espada o corregir el problema o defendernos o atacar a aquel que me hirió y vas a ver cómo te va a ir. No, nuestro deber es echarlo y confiar. Ese es mi deber. De confiar cuando no tiene sentido, de confiar cuando no puedo ver qué paso tomar, de confiar cuando no entiendo el por qué Dios permite esto, de confiar cuando quiero responder, cuando quiero defender, cuando quiero decir, hey, no me ignoren, hermano, cuando queremos responder y queremos tomar acción en nuestras manos, es cuando usted y yo debemos mejor callar y confiar en lo que Dios está haciendo en ese momento. Romanos 1:17, por favor, Romanos 1:17.
¿Cuántos cristianos somos muy bonitos para hablar las cosas espirituales? Muy buenos, tremendos, somos hasta consejeros de personas. Pero cuando nos toca un momento intenso o algo no está como nos agrada, ¿cómo somos rápidos para sacar la espada? Romanos 1:17 dice la Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios, porque dice en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, no puedes mezclar lo carnal y terrenal con las cosas de justicia de Dios. La justicia de Dios se revela por fe, no por cosas de este mundo, no por acciones nuestras. Por eso no importa cuánto haces en la iglesia, eso no te hace espiritual. Es como caminas con Dios, quién eres ante un Dios santo, que lo que te hace espiritual. Gálatas 3:1, Gálatas 3:1. Note Gálatas 3:1, por favor, vayan corriendo ahí. Gálatas 3:1. Dice la palabra de Dios, Gálatas 3:1, por favor. Dice la Biblia, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Yo imagino que eso es lo que pensaba el Señor cuando vio que Pedro sacó la espada. Digo, cálmate, pescador. ¿Quién te crees? Cálmate, Pedro. Comenzaste por fe cuando dejaste las redes por mí. Ahora vuelves a tomar algo que es inútil en esta situación. Comenzando por fe, ahora vas a terminar en la carne. ¿Cuántos de nosotros comenzamos bien la vida cristiana? Ahora sí, vamos a echarle ganas y quiero estar aquí, quiero servir, quiero que Dios cambie mi vida, pero terminamos en la carne. Nomás alguien nos cruza mal, alguien nos lastima o las cosas no salen como esperamos. Algo pasó, en vez de actuar en la fe, reaccionamos en la carne. Hebreos 10:38, Hebreos 10:38, Hebreos 10:38, dice la palabra de Dios, mas el justo vivirá por... Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso es claro. No le agrada a Dios cuando usted toma la espada. Todo lo que sucedía, todo lo que vendría por delante era el plan del Padre. La copa que Jesús aceptó en el huerto de Getsemaní. Pedro ni nadie más debía tratar de humanamente detener lo que Dios estaba permitiendo suceder. Parece a veces que el enemigo está ganando en nuestra vida. Parece que él está teniendo su manera en nuestra vida, pero está equivocado, hermana, hermano. El Satanás ya sabe que ha perdido. Él no va a ganar. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Noten Lucas 22, por favor. Lucas 22, un mensaje que creo que puede ser de ánimo a su vida. Lucas 22, porque a veces el diablo se levanta muy fuertemente. Y a veces pensamos que estamos perdiendo y vemos nuestros fracasos y nuestras malas decisiones y pareciera que el diablo nos está dando una arrastrada, pero escuche lo que dijo el Señor. Lucas 22:52, dice la Biblia así, por favor sígame, dice así, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es que... y la potestad de las tinieblas. Dijo Dios, ok, este es tu día, esta es tu hora, échale, disfrútalo, porque viene un día de Jehová, viene el día de la resurrección. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo encamina para bien. Querido hermano, no, a veces parece que el diablo está ganando en nuestra vida, pero está equivocado o equivocada. Es cuando el diablo se está manifestando que es más débil el diablo. El diablo es un engañador del siglo. Es una ¿cómo se dice? Camaleón, ¿cómo? Comelón soy yo, digo. ¿Cómo? Camaleón. Él nunca se manifiesta. Siempre está en la oscuridad, causando problemas. Pero cuando sentimos que está sobre nosotros y parece que el diablo nos está dando una estrada, sepa, mi hermano, hermana, sepa que es cuando es más débil Satanás, porque se está manifestándose.
y Dios va a vindicarle su vida. Está a punto de Dios arreglar esa situación. Está a punto de Dios afirmar, está a punto de Dios de bendecir, está a punto de Dios de sacarle, de solucionarle, de proveerle. Dios está a punto de ser, solo estaba esperando que se manifestara el diablo, que se manifestara, que hablara, que enseñara sus uñas, sus garras, para Dios entonces poder hacer lo que Él quería hacer. Siempre era su voluntad. Hermano, meta su espada de miedo, de temor, de inseguridades, de falta de fe. Basta ya lo que usted puede hacer. Deje a Dios ser Dios en su vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Número 1, dijimos que la batalla ¿qué? Es espiritual. ¿Sí están poniendo atención? Número 2, dijimos que nuestro deber es confiar. Y por último, esta mañana, nuestra necesidad es de aceptar. Nuestra necesidad es de aceptar. En el versículo 11, aquí vamos ya terminando. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pedro, al cortar la oreja del Malco, el siervo del sumo sacerdote, iba a estorbar, iba a rechazar el plan divino de Dios, de Él sacrificarse a Él mismo como oveja, de ser golpeado, bofeteado, escupido, abandonado y crucificado. Pedro, lo que él tenía que hacer era aceptar la voluntad de Dios. Aunque él no entendiera, aunque no le gustara, su necesidad de Pedro era aceptar la voluntad del Padre. Cuando Jesús sanó la oreja de ese siervo Malco, le salvó la vida a Pedro. Escuche, borrando toda evidencia de culpabilidad en contra de Pedro. De la misma forma, Jesús, Dios, puede tomar sus faltas y sus pecados y borrarlas completamente para que no haya una culpabilidad en contra suya ante el trono de gracia un día. Solo Dios tiene ese poder. Todos lo vieron, todos lo miraron, Juan. No era secreto. Pedro sacó y cortó la oreja. Todos miraron, el sumo sacerdote se dio cuenta, todos dieron cuenta. Pero cuando Jesús agarró esa oreja y se la puso para atrás, nadie podía hacer nada, porque aunque pudieran haber dicho, Pedro le cortó la oreja, el concilio había dicho: a ver tu oreja. No quedó la oreja como Holyfield le quedó cuando Tyson la mordió. Quedó completamente sana. ¿Qué hubiera dicho? No, pues es que si yo le vi que le cortó, pues está bien, mira, está sano. Pero es que yo vi que le cortó, yo estaba allí, pero no hay evidencia. Y sin evidencia, eres libre para ir. Yo sé que eso es difícil aceptar. Por eso usted rehúsa venir a Cristo y humillarse y entender que la salvación no es por obras, es por gracia únicamente. Usted quiere llegar al cielo con la espada en la mano. Sí, yo creo en ti, Cristo, pero no, hay que cuidarnos, ¿verdad? Y órale, ayúdate que te ayudaré. Eso en la Biblia, ¿no? No está en la Biblia eso. Pedro, por querer tomar acciones a su manera de herir a espada, acudiendo a armas humanas y atacando a quien realmente no era su enemigo, estaba rechazando y estorbando la voluntad del Padre. Pedro no quería aceptar esa copa. Jesús ya la había aceptado, pero Pedro no quería aceptarlo. Hay cosas que usted, hermana, hermano, sabe muy bien que no ha querido aceptar de parte de Dios. Dios permite a malcos en nuestra vida, no porque ellos son nuestros enemigos, sino porque son parte del plan divino en nuestra vida. Pero usted no quiere aceptar la voluntad del Padre, y por eso usted está sacando la espada sin entender que a quien le hace más daño es a usted mismo.
que a las otras personas. Usted mismo se está poniendo la soga al cuello. Usted mismo está estorbando lo que Dios quería hacer a través de esa circunstancia de Él ser glorificado. Pero como usted no le agrada de la manera que Dios le gusta las cosas. Hay personas aquí que quieren la bendición de Dios. Por eso quizás viene cada domingo. Pero usted no quiere vivir una vida agradable a Dios. No quiere dejar el alcohol, no quiere dejar el cigarro, no quiere dejar las drogas, las malas amistades, la música mundana, pero quiere la bendición de Dios. Es tiempo que usted suelte esa espada. Es tiempo que usted suelte esa espada. La Biblia dice en Romanos 8:28 que ahora pues todas las cosas Dios las ayuda para nuestro bien. Las cosas malas y las cosas buenas. Jesús le había declarado a sus discípulos que todo esto era necesario suceder. Meta su espada de no querer aceptar lo que Dios ha permitido. Job lo declaró de esta manera: Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos tenemos que herir con nuestra espada de incredulidad? Por nuestra falta de fe y por no aceptar que Dios está en control. El gran yo soy estaba entre ellos. Allí en medio del torrente de Cedrón, en el huerto de Getsemaní, donde estaba rojo la sangre de miles de corderos de la Pascua. Ahí corrían esos ríos de agua. Parecían de ríos de agua, pero eran de sangre, porque era el lugar donde sacrificaban a todos los corderos para la Pascua. Ahí estaba el Señor, el Salvador, entre un ambiente, en un escenario que le proyectaría a Él mismo lo que le iba a suceder. Y Pedro, un hombre como usted y yo, quiso detener lo que Dios había esperado miles de años para hacer, para salvar al hombre. Desde que Adán y Eva cayeron, Dios tenía todo proyectado. Sabía que iba a haber necesidad de un cordero de Dios, un cordero perfecto. Lo que el hombre no podía hacer para él mismo, tenía que mandar a su hijo perfecto, unigénito, a este mundo, a nacer de una virgen, a vivir una vida perfecta, a llegar a una cruz del Calvario. Tan terrible muerte, tan injustamente, tan feo que fue la muerte, pero era necesario. Y Pedro quiso detener eso. Pedro se convirtió en el enemigo de Dios. Y Dios amaba a Pedro, y por eso dijo: Pedro, aunque pudiera dejar que te mataran y te llevaran al concilio, pero necesito corregir algo que cometiste, porque todos los que Dios me ha dado, a ninguno he perdido. Escúcheme. La Biblia dice que por última vez, o más bien la última vez que había una batalla como esta en el huerto, fue con el huerto de Edén, cuando Adán cayó con la serpiente. La diferencia entre Jesús y el primer Adán, escuche, fue que el primer Adán esperó que Satanás llegara a él. Pero en este huerto, este Adán, Jesús, tomó la iniciativa. Él se dio, dice la Biblia, en rescate por muchos. Él se acercó a Judas y los sacerdotes y dijo: ¿a quién buscáis? No lo vinieron, no tuvieron que distinguir: ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Serás tú? Porque todos se parecían, eran hombres judíos y era noche. Por eso se llevaron a Judas para que le señalara. Y Judas le dijo: al que yo besare, ese es. Pero no necesitaron eso, porque Jesús mismo dijo: yo soy. Aquí estoy, no tengo nada que esconder. Esa fue la diferencia de Jesús. Jesús declaró: deja ir estos. Yo soy el que tú quieres. Ya deja de sacar la espada contra todos estos. Yo soy tu escudo, tu fortaleza. El lugar de Pedro no era de defender, sino el de simplemente aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué hay en su vida que usted está peleando contra Dios y no quiere meter la espada a su veina? Ahí la carga, hermana, ¿verdad que sí? Ahí la carga, hermano, ¿verdad? Por si las dudas.
Por si las dudas, no vaya a ser, ok, pastor, sí, pero no hay que nos vayan a madrugar, hay que ponernos trucha, pastor. Así piensan algunos. Y creen que esa es una virtud. Creen que literalmente es una virtud. Usted se cree tremendo porque usted dice, no, a mí no, nadie me las pasa, yo sé cómo corre el río. No, usted cree que es una virtud eso. Y no puede ver en su vida el escándalo y los problemas y los conflictos y el odio y que ya no le habla a ella y antes era amiga con él y antes era amiga con él, pero ya no. ¿No puede ver que usted ha escogido andar sacando su espada? Y los daños que ha causado dentro de su misma familia. Tiene un hijo herido, una hija herida que ni a la iglesia quiere venir. Y no se ha dado cuenta, no, no fue él, no fue ella, no fueron ellos. Fue que usted escogió sacar una espada. En vez de dejar Dios ser Dios, en vez de dejar que Él cumpliera su voluntad, lo que Él quería hacer en su vida. Yo sé que era duro, yo sé que vino el dolor, yo sé que vino el quebranto, yo sé que hubo hambre, yo sé que hubo miedo, pero deje a Dios ser Dios. Y meta su espada. Y deje a Dios ser Dios. Való, dijo Jesús. Való. Való. Échalo. Suéltalo. Suelte su orgullo, su amargura, su coraje, aquello que le está hundiendo y hiriendo por dentro. Suéltelo esta mañana. No se vaya a casa con su espada. Déjele aquí esta mañana. Señor, bendice la aplicación de tu palabra.